Metrología y normalización. Se hablará sobre el calibrador Vernier y un ejemplo en un simulador. El calibrador Vernier, también conocido como pie de rey, es una de las herramientas que más se utiliza en los talleres para la medición de diversos objetos, así como para verificar que la medida es correcta. Existen diferentes modelos y tamaños de esta herramienta, pero también hay instrumentos Vernier con diferentes resoluciones, por ejemplo, 5 centésimas, 2 centésimas, y con el avance de la tecnología se puede encontrar el calibrador Vernier digital. La imagen que se muestra en pantalla es el tipo de Vernier más utilizado, el cual se compone de un material metálico. Las partes del Vernier son diversas. Por ejemplo, aquí se muestra lo que es la pata fija, que es este elemento, la pata móvil, que es este elemento que se mueve de acuerdo a las medidas que se están realizando, la punta fija, que es esta para la medición de ángulos interiores, la punta móvil, que es la que se mueve, el impulsor, que es la parte en la que se toma el vernier para moverlo, y el nonio, que es donde se muestran las medidas, así también la reglilla de profundidad y el tornillo de fijación. Existen diferentes usos del vernier. A continuación se muestran unos. Aquí se detalla la medición de un objeto de manera externa, lo que se le conoce como diámetro externo, ya que se está calculando la medida de este objeto, cuál es su diámetro externo. Se pueden medir cualquier tipo de objetos, siempre y cuando sean figuras regulares y no irregulares. El segundo ejemplo de uso es como el que se muestra, que es para medidas internas. En la imagen anterior se vio que es la parte externa. Ahora esta es la parte interna de un elemento, como se detalla aquí de una circunferencia. Lo que se quiere medir es cuánto es el diámetro de este elemento. Los tres forman ejemplos de medición de diámetro interno. El siguiente es sobre profundidad. Este ejemplo es el que más detalla este tipo de medición. Aquí se tiene, como se muestra, lo que es un vernier digital, la reglilla, el nonio, y aquí se muestra la medida. Aquí se muestra, por ejemplo, una madera. Entonces, como tiene un hueco, se está midiendo cuál es la profundidad de ese hueco. Esta es la reglilla. Este elemento es este. Con este se utiliza para medir las profundidades. Se hará uso de un simulador de un vernier, los cuales consta de los elementos que se muestran, lo que es el nonio y la regla graduada. La regla graduada es las medidas en pulgadas o en milímetros de lo que se desea medir. En pantalla se muestra el link de acceso para el simulador y un ejemplo de la interfaz de la aplicación. Ahora se verá un ejemplo en el simulador. Cuando nosotros entramos, se muestra de esta forma la aplicación que vamos a utilizar. Es de nonio de 5 milímetros, como se mencionó en un principio, existen de 2 o de 5. Nosotros utilizaremos de 5 milímetros, 0.05. Aquí se muestra el vernier, le damos clic aquí y nos muestra esta interfaz, esta ventanilla. Como se mencionó, esto es para medir lo que es el diámetro externo. Esto sirve para medir el diámetro interno y la reglilla sirve para
calcular la profundidad. Los tres elementos, conforme se vaya moviendo esto, revelan los mismos resultados, no importa si es para medidas internas, externas o de profundidad. Se realizará entonces un ejemplo para el cálculo de una medida. Vamos a moverlo a esta profundidad y vamos a calcular cuál es la medida que existe entre este punto y este punto. El software automáticamente nos da que es 40.40, pero vamos a detallar cómo es que se saca esta medida. Le damos clic en la lupa y aquí detallamos. Para empezar vamos a situarnos que esto son 40 milímetros, 50, 60. Entonces, para la primera premisa que se sigue es dónde se sitúa el cero dentro del vernier. El cero se ubica entre 4 y 5. Entonces sabemos que está en la medida de 4, lo que representa 40 milímetros. Entonces si estuviese aquí es 41, 42, 43, 44 o 45, así hasta llegar a los 50 milímetros. Aquí nos situamos, esta raya significa el 0. Si se sitúa aquí, ya es más de 41. Si se sitúa aquí, ya es 42. Entonces va variando de acuerdo a las medidas que nosotros le asignamos. Entonces vamos a situarlo aquí un ejemplo. Sabemos que es 41 porque se sitúa entre el 4 y el 5 en la barrita del nonio, que es 1. Entonces 40 más 1 es 41. ¿Y de dónde saco el 0.20? Nosotros vamos a identificar mediante el tanteo el lugar en donde estas dos uniones estén de la manera más pareja posible. Aquí está disparejo, aquí se muestra disparejo, aquí igual. Entonces aquí ya se muestra una unión pareja. Y como es el 2, esto significa 20. Tenemos que es 41 y 20 por la intersección de estas dos líneas. Vamos a verificar si existen otras líneas como estas que se intersectan. Aquí está disparejo, aquí igual, aquí no hay unión, aquí está disparejo, aquí tampoco, aquí está muy distante, disparejo, distante. Se puede notar que no existe otra unión. Entonces la medida que se toma es 41 porque está en el 4 de 40. Esta unidad es 41, 42, 43, 44, 45. Como está aquí es 41 y como la unión entre estos dos elementos es aquí, entonces es 20. Todo esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60. Entonces así se realiza. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí el simulador nos da automáticamente que es 18.80. ¿Por qué 18? ¿Dónde se sitúa el 0? El 0 se sitúa en el 1. Aquí no puedo ver el 1, pero yo sé que aquí inicia el 2, lo que es 20. Entonces aquí es 20, este es 19. Pero como se puede notar que el 0 no toca el 9, entonces es 18. Una vez que tengo la primera unidad de medida que es 18, voy con la segunda unidad que el simulador me dice que es 80. Entonces tengo que identificar de estos elementos cuál línea se empareja con las demás. El 1 no, ni el 2, ni el 3, ni el 4 está muy disparejo. El 5 igual. Vemos que hasta la unidad 8, 9 disparejo, 10. Entonces la medida sería 18 con 80 porque aquí nos situamos y vemos que las dos líneas están
unidas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí inicia el 30, aquí es 29, entonces la línea del 0 me dice que está en 28, porque aquí es 25, 26, 27, 28, entonces toca el 28. Ahora tengo que identificar en dónde se intersectan las dos líneas. Aquí es, como dijimos, aquí es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Las líneas que se encuentran a la mitad significa el 5. Entonces sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y vemos que ni una de las líneas se intersectan correctamente, más que esta. Entonces la unión sería 28,25, porque aquí está el 20, este es 25, este es 30, 35. Entonces hay unión en esta medida y se puede afirmar que sería 28,25. Veamos un ejemplo final. El simulador me dice que es 66,45. Pero yo tengo que verificar por qué es esa unidad. Aquí es 6 y aquí inicia el 7. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. La línea del 0 se ubica en medio del 66 y 67, pero como se encuentra a mitad, entonces corresponde al 66. Si estuviera más adelante de aquí, ya sería 67. Ok, se ubica en el 65, 66, de acuerdo al 0. Ahora tengo que identificar de estos números en donde existe una unión entre estas dos líneas. Aquí está disparejo, igual aquí no está parejo, no existe una unión, está disparejo. Aquí se acerca un poquito, pero como que está más orientado hacia la derecha. En el 40 tantito, pero está más orientado a la derecha. Aquí existe una unión perfecta. Aquí, cuidado, no se vayan a confundir, porque aquí el 4, que es 40, queda más o menos unido, pero en el 45 existe una unión perfecta. En el 50 tampoco, 55. Ya a partir de aquí ni uno está parejo. Entonces la medida sería 66, porque está aquí 65, 66. El 0 está en el 66, 66,45, porque esta unión es correcta, está muy parejo. Eso sería todo en el video sobre el uso del calibrador Vernier de manera digital en un simulador.